La última clase nosotros no hablamos nada tan grande, hablamos solamente sobre hecho y opinión, la diferencia entre Ya. un hecho y una opinión. Ya con eso es suficiente. Ahora vamos a hacer un resumen chico de 1 minuto y medio, 2 minutos explicando esto. Ya, deberíamos comenzar nomás porque yo creo ya que no sé si va a llegar más gente todavía en este momento, pero no podemos esperar más. Ya, chiquillos, tengan buenas noches por si acaso. ¿Hay alguno de ustedes que les voy a silenciar el micrófono? No porque no quiera que hablen, sino que porque no se dan cuenta, pero hay un sonido de fondo súper fuerte, ¿ya? Entonces, por mientras présteme atención. Cuando yo le haga pregunta, usted obviamente desbloquea su micrófono para que me responda si es que así lo quiere. Pues mire, chiquillos, nosotros, tal cual como le mencionaba ahora a Alejandra, tenemos que ponernos al día con los contenidos. Y la clase pasada nosotros hicimos ya la introducción a lo que tenía que ver con texto positivo. No hablamos directamente de texto positivo, sino que hablamos sobre dos conceptos que son súper necesarios para poder hablar de este tema, y que tenía que ver con hecho y opinión. Y destacábamos que el hecho tenía que ver con situaciones que son de carácter lógicas o racionales, ¿sí? Un hecho era algo que es de carácter indiscutible, algo que es evidenciable o comprobable por todos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar un hecho y decir que el agua moja, que es lo que había mencionado en la clase pasada. Es algo indiscutible porque lo podemos comprobar. Es siempre exactamente lo mismo y se puede repetir en el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros hablábamos de opinión, tenía que ver con formulaciones o ideas que son de carácter personal y que no necesariamente tienen que ser iguales para todos. Por lo general, las opiniones están basadas en apreciaciones personales sobre la realidad, la forma en la que yo veo cómo funciona el mundo. Y esto está direccionado también con mis sentimientos, la forma en la que yo concibo que las cosas están bien o mal, o inclusive lo que yo considero que es adecuado o no es adecuado. Tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la moral, etcétera. ¿Por qué la necesidad de hablar de estas dos cosas si en realidad vamos a hablar sobre textos expositivos? Porque resulta que el texto expositivo es precisamente el encargado de mostrar uno de estos puntos, se basa en tratar los hechos. Los textos expositivos son textos que nos entregan información específica, son textos que nosotros necesitamos de manera obligatoria. Por lo general, cada vez que usted recurre a información o intenta saber algo en particular, no recurre, por ejemplo, a un libro de opiniones personales. Usted siempre lo primero que hace es recurrir a una fuente de información confiable. Y esas fuentes están basadas en hechos. Ejemplos de fuentes de información confiable: el diario, un diccionario, una receta de cocina, un plano, por ejemplo, puede ser. Cuando usted, y te doy un ejemplo mucho más concreto en herramientas actuales, cuando tú no encuentras una dirección, lo primero que sueles hacer es buscarla en Internet. Y mediante los mapas que tiene Internet, tú lo que haces es guiarte a través de las calles. Esa información no se puede modificar. Esa información es considerada un hecho, porque es comprobable, ya sea si tú te vas a buscar la calle, la vas a encontrar y es empíricamente comprobable o científicamente comprobable. Eso lo hace un hecho. Las noticias también funcionan de esa manera. Un periodista, cuando entrega información en algún diario, en internet, mediante la televisión, etcétera, etcétera. Profe, perdón, se le fue la onda, no se entendió nada. ¿En serio? ¿Se cortó? Como 5 segundos, pero justo en lo que estaba diciendo no se escuchó. Lo último que hablé sobre el tema del diario, Sí. ya te repito, que el diario, la televisión, las recetas de cocina, los planos, todos ese tipo de textos son textos que trabajan con hechos. No se pueden negar, no se pueden discutir, porque es información de carácter científica, es información comprobable. Por ejemplo, ¿cómo haría yo para comprobar que una calle no existe? Yendo al lugar. Y sin embargo, los mapas están todos actualizados y me muestran, no me evidencian que así pasa. Y es más, cuando la información es equivocada, todo el mundo lo sabe inmediatamente, porque es sumamente extraño encontrar información que se base en opiniones. ¿Sí? En las noticias en la televisión, por ejemplo, los periodistas han hecho cosas muy extrañas. Suelen primero dar la noticia, entregan un montón de información que son precisamente como sucedieron los hechos, nos dan opiniones, pero cuando termina la noticia, el periodista se atreve a entregar una opinión. Entonces dice cosas como terrible lo que sucedió, o no sé, o esperemos que el problema se solucione, pero no lo dicen en medio de la noticia, ¿cierto? Ahora bien, miren, comenzamos entonces con esto y lo primero que tenemos que tener claro: el texto expositivo lo que va a hacer es responder preguntas súper básicas.
Los textos expositivos responden preguntas, así es como funcionan. Y todo el texto expositivo va a tratarse sobre entregar información para responder preguntas que son como un qué, un cómo o un por qué, ¿cierto? Extrañamente, hay textos que se conforman precisamente armándose o ordenándose en base a estas preguntas. Una noticia, por ejemplo, funciona directamente respondiendo a estas preguntas. En las noticias tú te encuentras, por ejemplo, un texto que te diga qué pasó, cómo sucedió o por qué sucedió, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer al final? Responde un qué, un cuándo, un cómo, un por qué. Lo vamos a ver más adelante, no se complique. Lo que sí nos importa es que el texto expositivo va a tratar temas de interés. Y aquí hazte una pregunta personal. ¿Le iría bien a un diario que hiciese noticias que a nadie le importan? Hoy en día inclusive suena hasta un poquito complejo entender si realmente esto funcionaría ya tal cual como lo estoy diciendo, porque resulta que Internet está lleno de noticias basura. O sea, por ejemplo, no sé, desde una noticia que te habla sobre los lentes que se compró un actor hasta el auto nuevo que tiene un futbolista, que son cosas que en la realidad a nosotros no deberían importarnos mayormente, pero siempre hay un grupo específico de personas que sí les interesan esas cosas. Las noticias, por el hecho de que a ti en particular no te interesen, no significa que no exista un grupo que sí quiera consumir esa información. Si no lo entiendes, hasta el hecho de por qué tú, por ejemplo, no lees el diario que habla sobre la bolsa de comercio. Es un diario extremadamente importante, pero ¿por qué nosotros no leemos ese diario? No lo leemos simplemente porque para nosotros no es importante, pero sí hay un grupo específico de personas que le interesa. ¿Sí? Para los empresarios les interesa. Exacto, es importante para los empresarios. Y eso no significa que el diario sea más o menos importante a nivel general. Lo que sí significa es que hay un grupo específico de personas que necesita adquirir esa información. Ahora mira, cuando nosotros vamos a entregar información también tenemos que tener claro que hay que presentar argumentos. ¿Acá todos saben o entienden el concepto de argumentar? ¿Hay alguien que no lo entienda realmente? Chiquillos, ¿todos lo entienden o no? Yo no me acuerdo, si lo puede explicar, por favor. Ya, lo explicamos entonces. Argumentar es entregar una idea mostrando información que compruebe que lo que yo estoy diciendo es verdad o es asumible por los demás. Cada vez que yo entrego información y quiero argumentar, lo que voy a buscar es convencer o persuadir a los demás, ya sea por la vía emocional o sea entregando hechos. Argumentar tiene que ver con entregar información, como te digo, que convenza o persuada a la otra persona. Por ejemplo, yo puedo decirte, y te voy a dar un ejemplo completo de argumento con toda su estructura. Yo te puedo decir, tienes que cambiar tu bicicleta. ¿Por qué me vas a decir tú? Porque tu bicicleta se encuentra en mal estado y eso puede provocar que sufras un accidente y si sufres un accidente no vas a poder trabajar y vas a tener problemas económicos, junto con poner en riesgo tu propia vida. ¿Te parece razonable lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Eso es un argumento. Sin embargo, muy distinto sería que yo te dijese, oye, tienes que cambiar tu bicicleta porque no me gusta, el color es feo. Ya ¿Crees era que un argumento, ya. Como lógico, ya. se entiende, cierto la diferencia? Sí, 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 sí. Las noticias precisamente hacen eso. Las noticias te dan a entender todo lo que sucede, por ejemplo, en un lugar y al mismo tiempo te dan a evidenciar cómo sucedió, quiénes son los que participaron y cómo sucedió el hecho. Se arma un argumento completo, cosa que cuando tú lo lees no te queda nada, o por lo menos lo intenta no dejar nada para que tú puedas discutir si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. Eso es lo relevante de escribir de esa manera. ¿Ya? Pero resulta que hay ciertas condiciones para poder hacer este tipo de texto. Lo primero, nosotros siempre vamos a generar la intención de comunicar o entregar información a otro. Y aquí surge un problema. Y el problema es que se tiene que cumplir una condición muy particular para poder sentir eso, porque imagínate lo que estoy diciendo, sentir que me están informando.
Y tiene que ver con que yo como lector, yo como escucha, sepa menos que la persona que me está informando. Y claro, si lo piensas bien suena súper obvio, porque si yo estoy leyendo una noticia es porque no sé lo que sucedió. Si yo leo una receta de cocina, ¿por qué estoy leyendo una receta de cocina? ¿Cuál es mi objetivo? Para poder guiarme para hacer el producto. Exacto, Para y por lo aprender. tanto, claro, para aprender precisamente. Y es por lo mismo también que te estoy mostrando que yo no sé preparar ese platillo, ¿cierto? O inclusive, como el mismo ejemplo al principio que dimos del mapa, si yo estoy mirando el mapa para buscar una dirección, es porque yo no poseo información, ¿sí? Esta función se va a dar siempre. Siempre que nosotros leemos textos informativos, nosotros puede ser que o no poseamos información o poseemos información de manera parcial. Sabemos sobre el tema, pero sabemos muy poquitito. Vuelvo al ejemplo del mapa. Si yo busco una dirección, probablemente yo conozca algunas otras calles que están cerca del lugar a donde yo voy a ir. Pero si la estoy buscando, la calle del mapa es porque no la conocía, ¿cierto? Entonces manejaba información parcial, manejaba un poquito de información, pero no completa. Y esto tiene que ver con qué? Con un concepto que se llama asimetría. Y aquí me tiene que prestar especial atención para que entienda esto, porque esto en realidad es sencillo, pero se explica con una imagen y si no me presta atención se va a confundir un poquitito. Mire bien, aquí hay dos dibujitos. Fíjese que cada dibujo tiene una línea en medio. Si yo te pregunto por el dibujo donde dice simetría, ¿el lado izquierdo de la imagen y el lado derecho son iguales? Sí. Perfecto. Pero cuando yo digo asimetría, fíjate la imagen que está arriba de la palabra que dice asimetría. ¿Los dos lados son iguales? No. No. No, ¿cierto? Ahora, el concepto de simetría y asimetría con la imagen creo que se explica fácil. Cuando yo hablo de simetría es que hay igualdad de proporción. Todo es exactamente igual. Pero cuando algo es asimétrico, significa que las formas no son iguales. Simetría y asimetría en realidad no solo se aplican con dibujos, también se aplica a la vida diaria. Piensa no solo en formas, sino que también piensa en conceptos como por ejemplo el poder. Si yo por ejemplo hablo con mi papá o con mi mamá, ¿quién de los dos tiene más poder, el hijo o el padre? Los El, padres. El padre. Ojo que no hablamos de los problemas personales, no le estamos buscando la quinta pata al gato. Estamos hablando solo de lo que debería ser por orden natural, ¿cierto? Se supone que los papás tienen un grado de control sobre sus hijos. Por lo tanto, yo entiendo que el papá puede manejar al hijo. ¿Esa sería una relación simétrica o asimétrica? asimétrica. Asimétrica porque no son iguales, ¿cierto? No tienen el mismo nivel de poder. Pero sin embargo, si tú conversas con un amigo, en tu conversación, ¿las dos partes que están conversando son simétricas o asimétricas? Simétrica. Simétricas, Simétrica. ¿cierto? Simétricas, porque resulta que ambos amigos tienen la misma igualdad de condiciones, tienen el mismo poder, e inclusive si tú te enojaras con tu amigo o él se enoja contigo, pueden hablarse libremente sin ningún tipo de problemática. Con la información también pasa lo mismo. Como yo soy la persona que no sé y el diario es la persona que sabe, ¿nuestra relación va a ser simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. Asimétrica, entendieron a la perfección, ¿vieron? Todos los medios o todo lo que se maneja con el texto expositivo tiene que ver precisamente con ese concepto de asimetría. Me devuelvo y mira, el emisor siempre va a manejar poca información y por lo tanto va a haber una relación asimétrica con la fuente de información. Si yo leo un diario es para informarme y por lo tanto el diario o la persona que escribió la noticia en este caso sabe más que yo del asunto. Es asimétrico. Ahora, hay algo que también tiene que ver con el juicio personal y aquí les pido que sean bastante precavidos. El hecho de que existan las relaciones simétricas o asimétricas no siempre se traspasa a un concepto de poder. El hecho de que una persona sepa más o haga más no significa en su derecho que esa persona sea mejor o sea peor que la otra. Te doy como ejemplo el hecho de pensar, por ejemplo, que alguien esté, no sé, pues, alguien tenga, por ejemplo, una profesión.
a otra persona no la tiene. Claro que hay una relación asimétrica, pero legalmente esas personas tienen igualdad de derechos y también tienen los mismos conceptos de respeto y todo lo demás. Se los digo porque hay muchas personas que piensan que la simetría sirve para justificar la forma en la que se trata a las personas. Y eso en realidad no es cierto. El respeto y la convivencia en común es algo que no debería estar delimitado bajo ninguna regla en particular, es algo que debería estar en el ADN de cada uno, ¿cierto? Mire ahora, nosotros cuando leemos algún tipo de texto, ¿cierto? Nosotros nos vamos a encontrar con resultados, nos vamos a encontrar con reflexiones. Por ejemplo, vamos a leer una investigación médica. Y esa investigación médica va a llevar a toda una reflexión y todo un texto, un procedimiento de experimentos que se realizaron para obtener un resultado, ¿sí? Lo que el texto va a hacer es permitirnos conocer el procedimiento que se tomó y cuáles fueron las conclusiones que se sacaron. Tal cual como una receta de cocina que te muestra todos los elementos que se necesitan, cuál es el procedimiento que hay que seguir y cuál debería ser el producto final. El texto informativo o el texto expositivo se preocupa no solo de entregar información fidedigna, sino que también entregar, por ejemplo, en este caso, líneas temporales. Imagínate. ¿Qué pasaría si yo sigo una receta de cocina al revés, en mi propio orden? ¿Me funcionaría? No, pues, profe. Imagínate, por ejemplo, me dice, no sé, por ejemplo, puede decir caliente agua y hierva las verduras, entonces, y después córtelas. Y sírvalas. Entonces yo lo primero que hago es servirlas y después de que las sirvo, caliento agua, ¿cierto? Y meto los platos con todo adentro. Todo sirve. Obviamente no va a servir, hay que seguir un procedimiento. Este es el resumen de lo que te hablé hasta ahora y lo voy a leer para las personas que no pueden verlo si es que lo están viendo en teléfono. El discurso expositivo tiene la intención comunicativa de informar, lo que implica su propósito fundamental. Es la transmisión e intercambio de conocimientos. Lo que predomina en el discurso expositivo es la información acerca de una diversidad de temas, hechos, personas, situaciones, etc., que se explican o se ponen a fin de que un receptor comprenda los contenidos hasta entonces desconocidos, total o parcialmente por él. Todo lo que nosotros vamos a ver en estos textos finalmente es para que aprendamos más. Ese va a ser el objetivo de un texto informativo, un texto expositivo, como lo quiera llamar, los dos sirven. Va a ser que nosotros mejoremos como personas, que nos informemos más. Los textos expositivos, y hay que dejar bien claro en esto, no necesariamente solo son noticias o son recetas de cocina. Usted se va a encontrar con textos expositivos prácticamente en todos lados. Un diccionario, por ejemplo, es un texto expositivo. Se dice que es de carácter referencial porque tú lo ocupas para buscar referencias para mencionar una palabra. Pero eso también es parte del texto expositivo. Un plano que no necesariamente tiene que tener palabras, sí entrega información. Y el hecho de que entregue información también le vuelve parte del texto expositivo. Yo creo que tú has visto esos típicos mensajes, por ejemplo, que están puestos al lado de la salida de emergencia, que sale una flechita y dice evacuación, ¿cierto? Sí. Esos textos precisamente son textos expositivos, porque lo que están haciendo es informarte sobre un lugar al que hay que ir. Ahora bien, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Y esta parte, aquí yo le voy a pedir que tenga paciencia porque esto no lo vamos a explicar inmediatamente. Está puesto acá para que sepamos hacia dónde vamos. Pero antes de empezar a explicar parte por parte esto, tenemos que ver primero los tipos de textos positivos que hay. ¿Sí? Sabemos que un texto positivo, por ejemplo, va a tener oraciones enunciativas. Enunciar significa dejar algo en claro y decirlo de una sola vez. Por ejemplo, podríamos decir, crisis de la gasolina en Venezuela. Eso es un enunciado. Es una oración que explica o que te da a entender una razón de algo. O sea, perdón, que te da a entender una idea. Crisis de la gasolina en Venezuela. Perfecto. Se utiliza la tercera persona gramatical. ¿Se acuerdan de los pronombres? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Se acuerdan de Sí. eso? Sí, está en el Bien. cuaderno de los primeros días. Sí. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él,
Tercera persona. Entonces, ¿de quién hablan los textos expositivos? ¿De ellos? ¿De él o de ellos? Muy bien. Al mismo tiempo, el registro es formal. Significa que todo lo que vamos a escribir en estos textos son palabras correctas, vamos a hablar de una forma muy, pero muy objetiva, vamos a ser súper centrados en lo que vamos a decir, no podemos emitir juicios personales, no podemos ocupar palabrotas, tenemos que hablar con un lenguaje muy educado, ¿sí? Y por lo tanto también dentro de estos textos van a aparecer palabras complejas, van a aparecer palabras que son de origen técnico o especializado, palabras que de repente, por ejemplo, tienen que ver con profesiones o palabras que tienen que ver con procedimientos que son complejos. Y al mismo tiempo, como les dije, no podemos hacer apreciaciones personales. El texto expositivo no puede ser subjetivo, no puede basarse en mi opinión personal, porque si yo hago eso, no estoy mostrando la verdad, estoy solo mostrando mi forma de ver la verdad. Y eso no es correcto. No puedo decirle a las personas que la forma en la que yo veo las cosas es la correcta. Tengo que dejar que ellos aprecien toda la información y saquen sus propias conclusiones. Es por eso que, por ejemplo, cuando usted ve una noticia y le disgusta algo, es precisamente porque usted entendió que en esa noticia hay un sesgo de subjetividad o bajo su apreciación personal la información lo llevó a tener una idea contraria. Por ejemplo, demos un caso más cotidiano eso para que le quede un poquito más claro cómo funciona este tema. Yo creo que usted ha visto las noticias hablando al ministro de Salud, ¿cierto? ¿Están de acuerdo Obvio. ustedes con al señor Mañalich? ¿Lo ha visto? ¿Lo han visto en la televisión? Caso. Sí, payaso. Sí, lo vi. Pero yo creo que, sin embargo, a lo mejor no ha visto las noticias completas de él, pero sí ha leído las opiniones sobre él en Internet, ¿o no? ¿No la ha leído? Yo le voy a mencionar un ejemplo. La gente estalló, la gente se volvió loca cuando el señor Mañalich les dijo a todos que no había ningún problema todavía, que íbamos súper bien y resulta que todos los días había más y más enfermos. Y toda la gente dice, ¿cómo puede decir que esto está bien? Si todos los días hay más enfermos y todos los días aumentan más. Es que claro, la realidad es que la información que él tiene hace entender que la realidad para este problema que tenemos hoy en día no se trata de que la gente no se tiene que enfermar. El problema es que todos eventualmente deberíamos enfermarnos. Y ese es el riesgo. El problema es que el señor Mañalich lo ve como un médico y él entiende que la gente, si bien se va a enfermar, lo que tiene que hacer es enfermarse lentamente para que los hospitales no colapsen y todos puedan tener atención médica. Sin embargo, como no hay una buena entrega de información y la gente entiende simplemente el hecho de estar sano o estar enfermo, la gente entiende que se está haciendo un mal trabajo. Pero la realidad y la medicina lo dice, que cuando hay este tipo de enfermedades es muy difícil controlarla para eliminarla. Es por eso que hoy en día empezaron, por ejemplo, a avisar de a poquitito que la enfermedad no se va a ir nunca. Y no se trata de que usted tiene que estar en su casa comiéndose las uñas súper asustado. No, porque la realidad es que sí, todos nos vamos a enfermar eventualmente. Pero pues, si hay algún tipo de problemática con esas personas, que haya suficiente espacio para que las puedan atender. La mala entrega de información o la mala forma en la que se presentó esto mediante las noticias precisamente provocó que el tema se entendiese de una manera subjetiva y eso provocó el rechazo de los demás. ¿Qué hubiese pasado si el ministro Mañalich hubiese informado lo que yo te acabo de decir desde un principio? ¿La respuesta habría sido distinta o no? Obvio. Pero sin Sí, embargo no te lo dicen porque ellos prefieren simplemente hacerte entender que tienen que resguardarte. Porque al mismo tiempo la gente es porfiada. Si yo le digo, oiga, resulta que usted sí se va a enfermar, pero tiene que usted esconderse un ratito para que no se enferme junto con los demás. La gente no te va a hacer caso y va a salir a la calle igual. ¿Se entiende? Es un tema complejo. La información puede ser a veces muy precisa, pero depende de las personas cómo quieran entender esa información. Y es peligroso. Es peligroso porque muchas veces la gente se deja simplemente influenciar
por malas fuentes de información. El hecho de que un texto se lea serio o el hecho de que un texto esté súper bien armado o intente mostrarte evidencias de algún tipo, no certifica que la información sea correcta. El texto expositivo, todo lo que yo te he hablado hasta ahora, tiene que ver con un nivel estructural, la forma en la que se arma un texto y cómo funciona. Pero esto no te certifica que lo que tú estás leyendo o con lo que te estás informando sea 100% verídico. Por eso hay que tener mucho cuidado y al mismo tiempo hay que saber seleccionar información. El peor Un error, ojo por ejemplo, crítico. claro, muy bien dicho, una muy buena frase, un ojo crítico. Uno de los peores errores hoy en día es que la gente suele informarse por medios de comunicación que realmente no le sirven a nadie. Fíjate, yo puedo decir que estoy informado si mi fuente de información es Facebook. No. Hay gente que se informa con Instagram, imagínate. Y yo lo único que hago de leer en Instagram y en Facebook, yo lo único que veo es gente peleando y abuelitas que mandan piolines y Jesucristo. Eso no es una fuente de información. Y a la larga lo único que va a provocar es que precisamente los conocimientos que yo quería o necesitaba tener sobre un tema terminan completamente destruidos. Y peor para mí porque cuando yo no poseo información, el mundo es más difícil. Extrañamente, la gente que maneja más información es la gente que tiene una calidad de vida mucho mejor, pero al mismo tiempo es la gente más depresiva. Yo creo que se han dado cuenta de eso, ¿no? Sí, sí. Cuando tú manejas más información, el mundo se vuelve mucho más sencillo. Y al mismo tiempo, cuando tú entiendes y tienes más información, el mundo se ve de una manera más compleja y eso te lleva también a deprimirte un poco, porque te das cuenta que las cosas no son tan sencillas como las veías antes. En el ejemplo, si lo entiendes lo que estoy diciendo, piensa cuál era tu visión del mundo cuando eras un niño chiquitito, e imagina lo que tú entiendes del mundo ahora. Compara qué tan difícil es el mundo de ahora comparado con el que tú te imaginabas cuando tenías 6 años. Imagínate, Uno no se claro, imagina, pues, uno no es niño. es que resulta que sí te lo imaginas, pero para esa edad, el mundo Juego. es tan sencillo, exacto. No Tu había mundo, tantos problemas. claro, tu mundo se basa en juegos. El mundo para ti es Sí, jugar y esperar que las cosas lleguen, porque hay una persona que exacto. supuestamente te debe supervisar. Pero Que te cuando te provee hacen de más, todo. claro, cuando te hacen más grande, te das cuenta que todo empieza a correr por cuenta tuya y que hay responsabilidad y un montón de cosas y el mundo de un segundo a otro se convirtió en otro. Y esto no deja de pasar en el simple hecho de que porque pasaste de ser niño pasaste a ser adulto. Sigue pasando permanentemente. Imagínate lo que pasa o cómo se transforma el mundo cuando tú, por ejemplo, te especializas en un área y pasas a trabajar en esa área. O sea, por ejemplo, un ejemplo personal, un ejemplo mío. Para la mayoría de los papás, el tema de la educación es simplemente mandar a su hijo al colegio y que su hijo se siente y escuche. Pero desde el lado del profesor se da cuenta que hay un montón de problemáticas que están relacionadas con el tema de la educación y que no es tan simple como con que tu hijo tenga un lápiz y tenga un uniforme. Hay un montón de cosas complejas que se juegan entre medio y que tiene que ver incluso con los mismos papás. ¿Te das cuenta? Y todo tiene que ver solo con el manejo de información. Ahí inclusive sin dar ningún tipo de apreciación personal, solo por las cosas que pasan pero que los papás desconocen. Ya. ¿Qué tengo que hacer yo para poder escribir un texto expositivo? Y en esta parte, chiquillos, donde nosotros ya deberíamos quedarnos, solamente vamos a ver una lámina más y deberíamos terminar, ¿ya? Es cortito esto. Cosas que yo tengo que tener en claro para un texto expositivo. Lo primero, yo debo tener súper claro el tema que voy a tratar. ¿Yo puedo hablar sobre algo que no conozco realmente? No, porque estaría ahí cuenteando. Mintiendo también quizás. No hay nada No peor que entiendo. escuchar a una persona opinar sobre algo que no sabe, ¿cierto? Y no tiene que ver con que la persona no pueda opinar, tiene que ver con que la persona tiene que informarse primero. Al mismo tiempo, tengo que saber precisamente cuál es el objetivo que quiero lograr. No se trata simplemente de hablar sobre un tema porque sé sobre él.
también tiene que ver con qué es lo que yo quiero lograr con ese tema. Y por otro lado, también tiene que ver con que yo quiero plantear un problema o una solución. Las noticias, por ejemplo, informan sobre un problema o a veces también informan sobre la solución a un problema. ¿La receta de cocina está presentando problemas o soluciones? Solución. Exacto, ¿cierto? Las recetas presentan una solución porque llegan a un final. Al mismo tiempo, y fíjate bien acá, cuando yo escribo o yo voy a tratar un tema, un texto expositivo, tengo que tener perfectamente claro a quién va dirigido. Los textos expositivos no sirven para cualquier persona. Existen inclusive dos variedades de textos. Y esto sí debería tomar nota porque no está en la hoja. Hay dos tipos de textos expositivos. Están los divulgativos y están los especializados. Le vuelvo a repetir. Textos expositivos existen dos variantes, textos divulgativos y textos especializados. Los divulgativos son para cualquier persona en general. Una noticia en el diario es un texto divulgativo. Pero, por ejemplo, un texto sobre combinaciones químicas en un libro de medicina es un texto especializado. Porque ¿a quién está dirigida esa fórmula química para medicamentos? Para la persona que lo está estudiando. Exacto, en este caso debería ser un médico o un profesional, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me compro un libro de arquitectura, obviamente los libros de arquitectura son para arquitectos, son libros especializados. Pero si yo compro una noticia, una receta de cocina, veo un mapa, un plano que está colocado en algún lugar, por ejemplo, el plano de un edificio, donde están las salidas de emergencia, etcétera, etcétera, son divulgativos, porque están hechos para todos. No hay que tener un grado de conocimiento superior o saber sobre cosas muy especiales para poder entenderlo. ¿Ya? Lo otro, yo siempre en lo que voy a escribir estos textos expositivos, debo siempre elegir lo que es más importante. Por ejemplo, si yo leo una noticia en el diario sobre dos personas que asaltaron un banco, ¿es importante saber el color de chaleco que vestía el asaltante del banco? No es importante. Por lo tanto, es información que puedo sacar del medio y al mismo tiempo no me sirve y por lo tanto puedo olvidarla. Puedo escribir, sin embargo, sí, a qué hora entró al banco, qué fue lo que hicieron dentro, cuánto dinero se llevaron, por dónde escaparon, en qué auto se fueron. Quizás esas son cosas importantes, pero escribir el color de la ropa que usaban, o inclusive, no sé, incluso a lo mejor si el caballero usaba lentes o no usaba lentes, en su momento pueden no ser importantes. A lo mejor después sí, quizás por ejemplo para carabinero o para otra persona puede ser importante, pero para mí como lector del diario, la realidad es que no me va a importar tanto. Y esto ya es súper obvio, esto es súper básico. Todo texto que yo escriba, y no solamente el texto expositivo, todos, sin excepción, todos y cada uno de ellos, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Si yo, y te doy ejemplo saliéndome del tema del texto expositivo, si yo escribo un cuento, mi cuento tiene que tener un principio de historia, tiene que desarrollar los acontecimientos y tiene que llegar a una conclusión. Lo mismo si escribo un poema, lo mismo si estoy haciendo una canción, lo mismo si estoy leyendo una obra de teatro, lo mismo si estoy leyendo una receta de cocina, lo mismo si estoy leyendo las noticias, lo mismo si estoy conversando con alguien. Tiene que haber un principio, un desarrollo y un final. Si el texto no tiene final, ¿es realmente un texto? No. No, se vuelve solamente un fragmento, ¿cierto? Un pedacito. Y eso no nos sirve. Quizás para hacer un ejemplo nos serviría, pero no es un texto. Y aquí es donde nosotros vamos a llegar porque quiero que se fijen en algo. Existen cuatro maneras de hacer textos expositivos, que son definir, describir, narrar y comentar. ¿Ya?
Estas 4 formas, sería prudente que quizás usted la anote en su cuaderno, estas 4 maneras son la forma en la que nosotros ordenamos la información dentro de un texto. Por ejemplo, y para que me vaya solo entendiendo, porque esto lo vamos a seguir viendo con más detenimiento, si usted lee un diccionario, ¿con cuál de estas 4 se va a encontrar en el diccionario? La definición. Con definiciones, perfecto. Y si usted, por ejemplo, está leyendo una noticia que informa sobre un evento que sucedió en el metro, ¿cuál de estas 4 se va a encontrar? ¿De La escribir? descripción. ¿Con cuál, perdón? ¿De Descripción. escribir? Puede ser. ¿Y si me están contando la historia de lo que pasó en el metro? La narración. La Narración. narración. Y si una persona me dice, por ejemplo, si una persona me dice cómo es la nueva bicicleta que van a empezar a vender el próximo mes, ¿qué me va a decir? Esta es la descripción, ¿o no? Esta es la descripción, muy bien. Y si una persona me dice los beneficios de comer verduras sanas, El comentario. un comentario, excelente. Todo eso se organiza en los textos expositivos. Como yo les digo, tenemos que verlos con más detalle, porque no es tan simple una explicación solo para entender que están adentro, pero hay que verlos con más detalle. ¿Se entiende, chiquillos, lo que he hablado hasta ahora, cierto? Porque hablé un montón, yo no sé si les queda todo lo que les dije. Sí, sí, sí. ¿Sí? Miren, nosotros en la guía número 4, yo la tengo que entregar ahora este fin de semana, y nuestra guía 4 va a tener una pequeña tarea. Por si acaso, la misma guía te dice qué es lo que hay que hacer, para que no estés sufriendo pensando en que no sabe hacerlo. Nuestra guía 4 va a tener como petición crear una noticia. Y por si acaso, la misma guía te va a decir qué es lo que hay que hacer, para que no se desespere pensando que no tiene idea de qué hacerlo. Le va a pedir hacer una noticia y le va a pedir buscar un ejemplo de texto expositivo. Lo que significa que si usted, por ejemplo, tiene un diario a mano, puede recortar algo. Si usted tiene una revista, también puede buscarlo. Si usted no tiene algo para recortar y pegar, puede dibujarlo, puede escribirlo usted, como usted se le dé la gana, ¿ya? Inclusive, si usted lo va a entregar de manera digital, no es necesario que esté haciendo cosas para escanear y mandar al computador haciendo cosas especiales. A mí me basta con que usted escriba las preguntas en su cuaderno, le saque fotografías a su cuaderno y me lo mande. Me parece razonable, ¿cierto? Manda el correo, profe. Sí. El correo lo vamos a escribir de inmediato. Profe, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? La profesora Ana está en el grupo de WhatsApp, pero sin embargo lo que le escriba a la profesora Ana lo voy a saber yo, porque la profesora Ana es una excelente directora y comunicadora de toda la información que necesitamos. Exactamente. Mi correo. Mi correo es guachitorico@gmail. No, mentira. Ahí está mi correo, chiquillos. miguemunozrosales@gmail.com. ¿Ya? Ese correo, por si acaso, es solo para mandar trabajo. No me manden invitaciones para nada porque no salgo. Yo soy una persona muy, muy estudiosa. ¿Ya? Chiquillos, miren, resumamos lo que hablamos hasta ahora entonces. Hablamos sobre, hicimos primero un resumen de hecho y opinión, ¿cierto? Y le vuelvo a recordar a los demás. Cuando hablamos sobre hecho y opinión, lo primero que dijimos es que hecho se refiere a cosas que son concretas. Las opiniones obviamente son subjetivas y son parte de nuestras emociones, la moral, los juicios y la forma en la que vemos la realidad. Posteriormente a eso también explicamos que el texto es positivo, su preocupación central es entregar información. ¿Para qué? Para que tú mejores como persona y obviamente también puedas tener más conocimiento o estés en pleno conocimiento sobre diferentes eventos, situaciones o cosas. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante la entrega de información, que en este caso siempre va a ser de carácter simétrico o asimétrico. ¿Cuál era? ¿El texto informativo es simétrico o asimétrico? Asimétrico. Asimétrico, porque la persona que está informándose sabe menos que la persona que está entregando la información, ¿cierto? Y posteriormente hablamos sobre las condiciones para hacer un texto positivo. Nómbreme alguna de las condiciones más importantes para poder hacer un texto positivo, según usted.
La pregunta es el por qué, cuándo o no. Bien, perfecto. Hay que responder preguntas. ¿Será importante también el poder argumentar dentro de un texto expositivo? Sí, argumentar igual. Muy bien, perfecto. Y obviamente que es lo que quedamos para la semana siguiente, que tiene que ver con los 4 puntos o las 4 formas de ordenar esta información dentro de un texto expositivo, que son la definición, la descripción, la narración y el comentario. Bien, chiquillos, preguntas sobre lo que hablamos ahora. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Turquesa? Sí, sí, ¿Todo bien, todo bien. Turquesa? Todo ¿Sí? bien. Muy bien. Chiquillos, entonces, nos estamos viendo la siguiente semana y recuerde, nuestra guía número 4 tiene, le vuelvo a repetir, tiene una tarea que hay que escribir, por lo cual, si usted no tiene computador para hacerla en su casa, no es necesario que se esté consiguiendo uno. A mí lo que me interesa es que pueda ver las preguntas, si quiere las escribe en su cuaderno y posteriormente la fotografía. Lo mismo, hay una parte dentro de la tarea que usted le pide que investigue y busque un ejemplo de texto expositivo. Si usted quiere, puede pegar un recorte en su cuaderno y va a estar súper bien. Si no puede recortarlo o no tiene nada que recortar, no se traumatice buscando papel. Simplemente busque un ejemplo de internet y usted lo traspasa. Si quiere lo imprime, si quiere lo dibuja, si quiere lo escribe. Usted elige el formato. Lo importante para mí es que usted reconozca las formas y al mismo tiempo pueda jugar con ellas, porque todo lo que estamos viendo usted ya lo maneja. Lo único que estoy haciendo yo es colocarle nombres complejos a cosas que usted ya hace. ¿Bien? Profe, La escucho, diga. si la hacemos así por el cuaderno, ¿por dónde se puede enviar? Por el correo que le dejé yo aquí, pues, Ah, miguelmonorrosales@gmail. Usted saca las ya. fotitos, las toma todas, le coloca su nombre y su curso, ¿cierto? Le coloca en primer ciclo San Javier, su nombre, y me manda todas las fotitos de las hojas juntas y yo después lo reviso y le coloco nota. Le voy a poner un Ah. 2, no, mentira, le voy a poner un 7 porque usted es súper inteligente. Ya, profe, gracias. Oiga, pero por favor, ¿pero para qué, po? ¿Por qué está insultando a la gente ahí de fondo? Ya, chiquillos. Estamos viéndolo entonces, que tengan buena noche, ¿bien? Descansen, nos estamos viendo. Igual. Ya, profe, Sí, gracias. Tengan buen fin de semana. Ustedes Chao, también, nos vemos, igualmente. cuídense. El Miguel.